Señor Jesús te bendiga en este hermoso día. Te doy la bienvenida a este canal, tu hermana en Cristo, Judía Urquidi. Es para mí un privilegio poderte recibir en esta hora, en este canal. Hemos querido abrir este espacio con un tema muy especial. Vamos a dividir este espacio en sesiones y esta es nuestra sesión número 1. Le quisimos poner por tema a este programa experiencias en el cristianismo. Queremos compartirte esas experiencias que hemos vivido en el caminar con el Señor todos estos años. Queremos pues darte consejos, que tú escuches lo que hemos experimentado en el Señor. Y el tema de hoy es la importancia de recibir el don del Espíritu Santo. ¿Por qué es importante? ¿Cómo es que nosotros lo recibimos? Yo quiero más adelante compartirte esa experiencia que yo tuve con el Espíritu Santo. Por eso no te vayas, no te despegues de este canal y puedes compartirlo con un amigo, con un hermano, para que también escuche el testimonio, la experiencia, la vivencia que hemos tenido en el caminar con el Señor. Y antes vamos a orar. Antes de empezar vamos a orar y a poner este canal en las manos de Dios, este momento especial en las manos de Jesús, para que Él sea el que tome el control, el que tome el lugar en esta hora. Señor, te damos gracias en este precioso día por tu misericordia. Te doy gracias por mis hermanos que van a oír esta transmisión que hemos preparado, Señor, que tú has puesto en nuestro corazón, de poder compartir una experiencia tan hermosa, una de las más hermosas que hemos vivido, y es la llenura de tu Espíritu, Señor, y queremos compartir a aquellos, Señor, que no han recibido ese don. Ayúdanos, Señor, a poder dar ese consejo en este día para aquellos que quieren recibir ese precioso don del Espíritu Santo. Ponemos este momento en tus manos, Señor. Toca a cada persona en este día. Bendice, Señor, donde quiera que ellos estén. En el nombre de Jesús. Amén. Y voy a estar dando lectura a Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice así en el nombre de Jesús: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estas fueron las últimas palabras que Jesús les dijo a sus discípulos: recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Qué hermosas palabras de esperanza les estaba dando Jesús a sus discípulos. Recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Y en el caminar con el Señor, hermanos, es importante tener la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que te ayuda a sobrellevar las cargas, las luchas, las tentaciones, las pruebas que vienen en el camino. Es importante que tú busques la llenura del Espíritu Santo. Si tú eres nuevo, estás recién nacido en el Evangelio y tal vez has escuchado que se habla del Espíritu Santo y te has preguntado: ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Cómo lo puedo recibir? Pues aquí en este canal te vamos a dar unos tips para cómo puedas recibir el Espíritu Santo, para que puedas ser lleno del poder del Espíritu Santo. Y nos gozamos en esta hora por poder compartir contigo una experiencia hermosa que hemos experimentado, y es la llenura del Espíritu Santo. En estos tiempos tan difíciles que vivimos, es importante que seamos llenos del Espíritu Santo. Solo así podremos soportar aún más los tiempos que van a venir. Los tiempos peligrosos que están escritos en la Biblia, que tienen que suceder, que tienen que pasar. Todas las profecías poco a poco se han estado cumpliendo. Y aquel que tenga el Espíritu Santo va a poder soportar en el día de la tentación. En el día en que esté pasando por una situación difícil, el Espíritu Santo es el que nos ayuda
a ser fuertes, a vencer las tentaciones. Por eso Jesús les dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El poder que te da el Espíritu Santo, hermano, es tan grande que tienes la autoridad para vencer cualquier tentación. Tienes la autoridad por medio de ese poder para reprender toda acechanza del enemigo, para soportar las amenazas que Satanás envía a todo el cristiano, porque es una lucha constante la que vive el cristiano. Dice la Biblia que nosotros no peleamos contra sangre ni carne. Nuestra lucha no es contra el hermano ni la hermana, sino nuestra lucha es contra principados, potestades, contra las huestes celestiales que andan ahí queriendo estorbar en el camino del cristiano. Con eso es lo que estamos luchando. Pero cuando tú tienes el poder del Espíritu Santo, ese es el que te ayuda a soportar. Y no solo a soportar, sino también a sobrellevar y a vencer esa tentación, esas luchas. Y en esta hora quiero compartirte cómo yo recibí el Espíritu Santo. Yo desde niña he estado en la iglesia. Mi mamá siempre nos inculcó el evangelio desde chiquitas a mis hermanas y a mí. Y crecimos ahí en la iglesia. Y yo desde niña, desde adolescente, siempre escuchaba el hablar del Espíritu Santo. Ahí en la iglesia se hablaba de la llenura del Espíritu Santo. Yo veía cómo hermanos recibían ese don, cómo hablaban en lenguas, jóvenes. Y a mí nunca me llamó la atención. Yo nomás escuchaba y seguía en mis cosas como niños, ¿verdad? Que jugar y andar ahí con los demás niños. Pero cuando a mí me llamó la atención fue en mi adolescencia, ya casi juventud. Me llamó la atención porque yo quería buscar más de Dios. Ahí en la iglesia había muchas actividades para los niños, para los adolescentes, para jóvenes. Había salidas a campamentos, había reuniones juveniles en diferentes iglesias. Y yo veía que los jóvenes eran llenos del Espíritu Santo. Entonces fui como que interesándome, decir, pues yo quiero recibir eso que ellos tienen. Mis amigas recibían el Espíritu Santo y yo veía que cambiaban, que no eran las mismas. Porque pues uno como adolescente pues hacía sus vagancias, ¿verdad? Ahí en su rebeldía, y yo veía que ellas ya no, o sea que ellas al recibir al Espíritu Santo como que ya eran un poquito más serias, ya buscaban más de Dios. Y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué cambiaron así? Entonces me empecé a interesar en cómo recibir al Espíritu Santo. Yo decía, ¿cómo debo de yo hablar en lenguas? Y yo las veía ver cómo ellos le hacían, cómo movían la boca, cómo se oía. Entonces empecé a ver que era en la oración y oraba y le decía al Señor, lléname con tu Espíritu Santo, y no pasaba nada. Entonces había reuniones en la iglesia y yo estaba ahí. Y decían, pásele que quiere recibir el Espíritu Santo, y yo era las primeras que pasaban. Y yo oraba y le decía, Señor, lléname. Y esa era mi oración, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Pero no sucedía nada. Entonces yo decía, bueno, en otro servicio ahí voy a estar. Me acuerdo que en una ocasión fuimos a un campamento y yo vi que la mayoría de los que íbamos de nuestra iglesia recibieron el Espíritu Santo. Yo tenía como 8 o 9 años. Y yo no. Yo veía que ellos se levantaban llorando del altar, así bien llenas del Señor. Y yo también llorando, pero yo no recibía el Espíritu Santo. Y recuerdo que me molesté. Me molesté con el Señor una noche. Y estaba ahí en el piso con mi frente ahí en el piso, mis rodillas en el piso. Y yo tomé la tierra en mis manos, porque pues ahí en el campamento, pues obviamente, ¿verdad? Ahí estamos en la tierra y nos hincamos ahí. Y yo agarré la tierra y la apreté fuerte en mis puños y le dije al Señor, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Y me enojé.
Pero ¿sabe qué, hermano? No recibí el Espíritu Santo. Y así pasó el tiempo y yo no recibía el Espíritu Santo. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está fallando en mí? ¿Cuál es la falla en mi oración? Que no recibo el Espíritu Santo. ¿Qué está pasando? Entonces, en una ocasión, en la iglesia organizaron un culto juvenil. Iban a venir evangelistas de fuera de la ciudad. Y yo dije, ahí voy a ir porque algo tiene que suceder. Y en cierta forma, ya dentro de mí, pues como que me estaba desanimando. Decía, bueno, si lo recibo bien y si no también. Y recuerdo que el segundo día, era una semana la que duraba ese evento juvenil. Y el segundo día fue marcado para mí. Fue algo muy especial. Recuerdo que yo me alisté temprano, dije, voy a ir al servicio. Estaba poniendo muy bonito y dije, voy a ir. Pero ese día me dijo mi mamá, no vas a ir al evento. Y yo, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Dijo, vamos a ir con tu papá a cierto lugar. Y nos vas a acompañar. Y yo, no, pues que hay evento en la iglesia, es importante. Y como yo era muy obediente, pues le dije, bueno, y me fui. Pero iba con esa tristeza en el corazón porque dije, tal vez alcanzaremos a llegar o tal vez no. Tal vez no voy a ir al servicio. Y ahí estaba en ese lugar, triste, casi no hablaba, pensando y viendo el reloj a ver a qué horas nos íbamos. Entonces ya recuerdo que era ya tarde, se estaba acercando la hora. Y yo pensando, ay, no, me voy a perder ese evento, me voy a perder este día especial. Entonces de repente me dice mi papá, vámonos ya vámonos a la casa. Y yo me puse feliz. Y ya nos fuimos a la casa y como de la casa estaba cerquita de la iglesia, pues yo rápido me fui. Y llegué al lugar y estaba la alabanza y todo bien bonito. La predicación y todo fluyó. Pero al momento de la administración, dijo el evangelista, pásele todo aquel joven que quiera recibir el Espíritu Santo. Y yo pasé, dije, no pensé nada, solamente pasé. Y el evangelista dijo, no le pidas nada al Señor, solo adóralo. Levanta tus manos y adora al Señor. Y verás que vas a recibir bendición. Y así lo hice, levanté mis manos, cerré mis ojos y empecé a adorar al Señor, a darle gracias porque me permitió llegar. Y así fluyó. Pero de repente, hermanos, empecé a sentir algo bien tremendo, bien especial, como un fuego, algo caliente que corría por mi cuerpo. Y de repente empecé a hablar en lenguas sin darme cuenta. Yo estaba hablando en lenguas. Y era un mover tan especial del Espíritu Santo que de repente escuché mi voz oyéndose en la bocina. Y abrí mis ojos y era el evangelista, tenía puesto su micrófono en mis labios. Estaba yo ahí oyéndome en la bocina de la iglesia. El evangelista decía, miren, la juventud está siendo llena. Y así pasaba con todos los jóvenes y les ponía el micrófono. Y yo no me quise distraer ya y cerré mis ojos y seguía hablando en lenguas. Y ya me acuerdo que una de mis amigas me daba un codazo así, me decía, ya. Y yo no le hacía caso, yo seguía porque yo había pedido mucho tiempo el Espíritu Santo. Y ya que lo recibí, no lo quería soltar, no lo quería perder. Entonces, hermanos, yo recuerdo que desde esa experiencia mi vida cambió. Fue totalmente diferente. Mi vida en Cristo fue diferente. Era más hambre por el Señor, aumentaba ese deseo por estar en la presencia de Dios. Las tentaciones sí llegaban y eran fuertes porque era en el tiempo de la juventud y eran fuertes las tentaciones, pero clamabas al Espíritu Santo y el Espíritu Santo me ayudaba. Era más fácil sobrellevar esas tentaciones. Entonces yo sentí que mi vida, experimenté que mi vida cambió, mi actitud, toda la manera de ser en mi vida cristiana cambió. Yo tenía más deseos por buscar su presencia. Todos los días hablaba en lenguas, todos los días.
hasta el día de hoy, siempre hemos estado hablando en lenguas y en lenguas y en lenguas. Y ese deseo por buscar más de Dios crecía en mi corazón, por predicar su palabra, por hablarle a los jóvenes, por hacer cosas en la iglesia. Cada cosa que decían, ¿quién quiere ir a evangelizar? Yo levantaba la mano. ¿Quién quiere hacerse cargo de esta célula? Yo levantaba la mano, porque en todo quería yo servir, porque había tanto gozo, tanto agradecimiento, porque había yo recibido ese don tan precioso. Entonces, hermano, aquí el secreto está en la manera en que tú le pides al Señor. Yo me di cuenta que en el tiempo que yo le pedía al Señor, yo no lo adoraba, yo no le daba gracias. Yo llegaba directamente y le decía, lléname con tu Espíritu Santo, porque quiero ser llena. Como que yo le exigía al Señor, como que yo le ordenaba. Pero ese momento cuando el evangelista dijo, solo adora, levanta tus manos, solo adora y vas a recibir la bendición. Y eso, hermanos, eso tenemos que hacer. Llegar directamente a la presencia de Dios y adorarlo. Y darle gracias por lo que Él ha hecho. Adorarlo por lo que Él es, no por lo que nos puede dar, sino adorarlo por lo que Él es, por lo que Él hizo en la cruz. Y Él te va a llenar. Si tú llegas con esta actitud delante de la presencia de Dios, una actitud de adorador, una actitud de gratitud ante el Señor, créeme, te lo aseguro que vas a ser lleno del Espíritu Santo. A lo mejor a ti te pasó como a mí, o te está pasando, ¿verdad? Que dices, pues ¿por qué no soy lleno? Si yo en cada servicio le pido al Señor que me llene, voy a las veladas, voy a las vigilias, voy a los congresos, voy a los campamentos y no me llena el Señor. Yo te invito a que te detengas y analices en tu vida la manera en cómo se lo estás pidiendo, la manera en cómo estás haciendo tú la oración para que el Señor te llene con su Espíritu Santo. A veces oramos mal, por eso no recibimos, dice la Biblia. Amén. Y yo noté eso en mi vida, que yo estaba orando mal, porque hasta me molesté con el Señor y le dije, ¿por qué ellos sí lo reciben y yo no? Imagínate, enojada yo gritándole al Señor. Pues claro que el Señor no me iba a llenar. No, pues estás enojada y quédate con tu enojo. Pero hay que corregir, hermano, detente ahí, ponte a analizar. Y si estás orando mal, hay que corregir esa oración y hay que llegar postrado ante su presencia en humillación, reconocer que Él es el Señor, el Todopoderoso, que Él es el Rey poderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, y que si nos bendice bien y que si no nos bendice también le vamos a adorar. Porque a veces queremos que el Señor solo haga lo que nosotros queremos. Queremos que Él nos llene, queremos que Él nos bendiga. Y llegamos como las ovejitas, pidiendo nada más, diciendo, lléname, sáname, cúrame, satúrame. Estamos como las borreguitas, nomás pero nada de adorar, nada de darle la gloria y la honra a Dios. Entonces es importante, hermanos, ser llenos del Espíritu Santo. Porque como te decía yo ahorita, yo cuando fui llena del Espíritu Santo, mi vida fue transformada, mi hambre por el Señor creció, mi pasión por estar en la casa de Dios creció. Yo ahí me mantenía, ahí estaba en la casa de Dios. Mi mamá me decía, ¿sabes qué? Ya llévate tu cama, quédate allá porque ya nomás vienes a dormir. Porque yo tenía ese deseo. A mí el pastor me decía que yo era Samuel en forma de mujer, porque yo quería vivir ahí, quería estar todo el tiempo ahí, para oír la voz de Dios, para servir al Señor. Entonces, este es mi consejo de esta mañana, esta es mi experiencia que tuve con el Espíritu Santo, y mi consejo es que corrijas tu oración. Si estás orando mal, analiza y corrige la forma en que estás orando. ¿Para qué? Para que seas lleno del Espíritu Santo. Si tú llegas con una actitud humilde de adoración a Dios, te aseguro que el Señor te va a bendecir
te va a llenar con su Espíritu Santo. Y tal vez a lo mejor tú aún no has orado para ser lleno. A lo mejor apenas empiezas y has escuchado que hablan en lenguas en tu iglesia y no has pedido. Yo te invito a que lo pidas. Yo te invito a que lo busques, a que te metas en la profundidad de la presencia de Dios y le digas: Señor, lléname. Yo quiero ser llena con tu Espíritu Santo, porque es una promesa, hermano. En Joel, el Señor dio una profecía de que toda carne iba a recibir el Espíritu Santo. En los postreros tiempos, en los postreros días, se iba a ver un derramamiento especial ahí. Ahí está en el capítulo 2 de Joel. Si tú gustas leerlo ahí donde estás, y vas a ver que esa profecía se cumplió en Hechos. En el capítulo 2 ahí también está. Cuando se cumplió, dice que cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos reunidos. Y ahí se derramó el Espíritu Santo. Amén. Entonces esa promesa es para ti, es para mí. Lo que tenemos que hacer nosotros es pedirla, es buscarla, porque las promesas ya están escritas, hermano, las leemos, sí, pero es necesario pedirlas. Amén, tomarlas porque son de nosotros. Y el Espíritu Santo es una promesa que se nos dio a todos los cristianos. Entonces esa promesa, tómala y dile al Señor: dame lo que ya está escrito, dame esa promesa que tú diste de que ibas a derramar de tu Espíritu Santo. Yo quiero ser lleno, quiero ser llena de tu Espíritu Santo. Amén. Es importante orar y pedirle al Señor, tener una vida, un corazón dispuesto para recibir. Dale tiempo al Espíritu, dale tiempo al Señor, porque también a veces llegamos rápido: sí, Señor, lléname con tu Espíritu Santo, y ya, 1, 2, 3 por mis amigos y yo, y me voy. ¿Sí? Y me voy y ya. Acá en México es un juego que hacíamos de niños. Se llama el bote volado. Contabas tú ahí y decías: 1, 2, 3 por mis amigos y yo. Y ya corrías y te escondías. Y así está el cristiano. Hace una oración de 1, 2 segundos o 3 minutos. Sí, Señor, ya vine aquí, lléname rápido porque tengo muchas cosas que hacer. Y no es así. El Espíritu Santo necesita su tiempo, necesita su momento, su espacio para llenarte. Amén. Entonces hay que darle tiempo al Señor. Tómate un momento por la mañana, por la noche, como tú quieras, pero dale ese tiempo al Señor para que Él te llene. Me dio mucho gusto poder compartirte en este día esta experiencia que tuve con el Espíritu Santo. Te invito a que te suscribas a este canal para estar escuchando más adelante más experiencias que vamos a estar compartiéndote. También vamos a tener invitados aquí que nos van a contar sus experiencias que han tenido con el Señor, que han tenido con el Espíritu Santo. Hay grandes testimonios que queremos compartirte a través de este medio. Qué bueno que pudiste escuchar esta transmisión en este día. Te bendigo en el nombre de Jesús y te invito a que compartas y te suscribas a este canal, hermano. Es importante que tú escuches la palabra del Señor. Y te doy gracias por haberte quedado hasta el final. Que el Señor te bendiga y te guarde, y recuerda que es importante buscar la llenura del Espíritu Santo. Amén. Te saluda tu hermana en Cristo, Judía Orquídea, y que el Señor te bendiga. Shalom.